Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Todos los domingos los hermanos que acostumbramos a reunirnos estamos llevando un estudio de tipología acerca del sacerdocio. Hoy vamos a ver un aspecto siguiente. El último domingo que pudimos compartir la palabra hablamos de la ofrenda mecida. Los hermanos que estuvieron pueden acordarse. Y hoy vamos a hablar de lo que sigue luego, como comienza ahí el verso 30. Dice, volvamos a leer, dice: luego tomó Moisés del aceite de la unción. O sea que después de haber sacrificado el becerro de la expiación, el holocausto, y después de haber ofrecido el carnero de las consagraciones, parte del sacrificio del carnero de las consagraciones se tomaba y se juntaba con los panes que la vez pasada hablábamos y se hacía una ofrenda mecida. Ahí vamos. Pero la siguiente parte del ritual de la consagración es que Moisés toma aceite y además de tomar aceite, toma sangre y la rocea sobre los sacerdotes. Entonces, estos detalles son muy ricos, como hemos venido diciendo. Entonces, hoy empezaremos a considerar qué es eso de ser rociados con el aceite de la unción, que es parte del ritual que estamos estudiando. Entonces, vamos a ir al pasaje paralelo ahí en Éxodo 29, donde también se nos muestra cómo esto era parte del ritual. Éxodo 29, verso 21. Dice: y con la sangre que está sobre el altar y el aceite de la unción, en este pasaje pone primero la sangre y después el aceite, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras. Nosotros decíamos que Aarón es figura del sumo sacerdote, que es Cristo, el sumo sacerdote de nuestra profesión. Pero no solo era rociado sobre Aarón y sus vestiduras, sino también sobre sus hijos, como dice el verso en la parte siguiente. Sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces, parte del ritual de consagración y de santificación de los sacerdotes era que ellos fueran rociados con el aceite, pero como lo vamos a estudiar hoy, con el aceite de la unción, y también que fueran rociados con la sangre. Eso tiene mucho significado y la Escritura nos habla mucho de esto. Entonces vamos a comenzar de ahora en adelante, en la medida que el Señor nos lo permita, los domingos, a estudiar lo que es ser rociados con el Espíritu Santo, o con la unción del aceite, que es el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver algunos pasajes. Primero, los pasajes que tienen que ver cómo el sumo sacerdote, el Cristo mismo, se caracterizaba porque él había sido el ungido de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra Cristo? Pues eso mismo, ungido. ¿Qué es esto? Que en el Antiguo Testamento, siempre que se escogía un rey o siempre que se consagraba un sacerdote, se tenía que derramar sobre esa persona aceite, pero el aceite de la unción. Por eso era una persona ungida. Y eso es lo que significa cuando nosotros decimos: tú eres el Cristo. O sea que nosotros estamos reconociendo que Jesús fue el escogido por Dios. ¿Y por qué lo decimos nosotros? Porque la misma Escritura nos muestra que Cristo, cuando comienza su ministerio, Juan ve que desciende el Espíritu Santo sobre él. Por eso después Pedro dice: si tú eres el escogido. ¿El escogido para qué? Así como en el Antiguo Testamento habían reyes y habían sacerdotes, ahora Cristo es escogido como el rey, pero no solo de la nación de Israel, sino el rey de reyes. Y también es escogido ya no como un sacerdote de la tribu de Leví, sino ahora es escogido como el sumo sacerdote, teniendo un sacerdocio mayor, dice Hebreos, comparado al de Melquisedec. Entonces vamos a ver esos pasajes. Por lo menos Isaías 61, verso 1, nos mostraba que el escogido, el ungido de Jehová, pues se iba a caracterizar por eso, porque Dios iba a derramar su unción sobre él.
Todos lo conocemos, es un pasaje muy conocido. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esa es la profecía, que el ungido de Jehová sería aquel sobre quien estuviera el Espíritu de Jehová. Jesús llega a Nazaret, abre el rollo en la sinagoga y comienza a leer ese pasaje y dice: estas escrituras se han cumplido el día de hoy. Entonces claramente Cristo reconocía y anunciaba que Él era el ungido de Jehová. No porque Él lo decía, sino el mismo Juan, como lo decimos, vio como el Espíritu descendió sobre Él. Y no solo esto, sino una gran cantidad de milagros y prodigios que hizo el Señor a través de su ministerio. Hebreos, Hechos 10:38, Pedro nos dice esto. Pedro nos dice claramente que esa unción de la cual el libro de Levítico y de Éxodo es figura, realmente es la obra y la persona del Espíritu Santo, especialmente primero sobre el sumo sacerdote, pero ahora, como lo estamos estudiando, sobre nosotros. Dice Hechos 10:38. Hablando Pedro del ministerio de Cristo y de lo que habían visto aquellos que estuvieron presentes. Dice, cómo Dios ungió, pero ya no era con aceite como lo vamos a estudiar, sino cómo ungía Dios, o cuál era la figura del aceite. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces estos pasajes claramente nos muestran que la unción o el aceite de la unción es una figura del Espíritu Santo sobre Cristo, pero también ahora, como leíamos en Levítico, no solo se debía ungir a Aarón y sus vestiduras, sino que también deberían ser ungidos sus hijos. Entonces, hoy en día este asunto es muy controversial, hermanos. Por lo menos lo que vamos a comenzar a estudiar es controversial porque hay algunos movimientos que de alguna manera han promovido un cierto tipo de doctrinas donde se habla de los ungidos, ¿no? Pero en la Biblia encontramos al ungido y a los ungidos, pero refiriéndose a toda la iglesia, no a una clase especial de hermanos. Por ejemplo, mira lo que decía Marcos 1:8, hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Porque también hay movimientos cristianos que hablan del bautismo con el Espíritu Santo como una experiencia posterior que deben tener los creyentes de investidura del Espíritu Santo. Y si bien hay ciertas obras que hace el Espíritu Santo, no es el bautismo del Espíritu lo que ellos llaman a ciertas experiencias. Por ejemplo, las iglesias heréticas unitarias, pentecostales unidas, ellos dicen que si una persona no habla en lenguas es porque no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero Pablo en 1 Corintios nos dice que no todos hablan en lenguas, no todos son apóstoles, ¿sí? Entonces hay ciertas manifestaciones del Espíritu Santo que son diversas y son como el Espíritu quiere a cada uno. Pero cuando la Biblia habla del bautismo en el Espíritu Santo, quiere decir que todos aquellos que hemos creído en Cristo hemos sido sumergidos o introducidos o unidos a Cristo vivificado, experimentando esto por medio de la realidad del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Todo cristiano, toda persona cuando se convierte, Dios le permite como un don, como una gracia, ser revestido de la persona del Espíritu Santo o ser sumergido en la persona del Espíritu Santo, que es quien es dado por Dios para mantener una relación interior y viva el creyente con Cristo. Mira cómo lo dice ahí Marcos 1:8. Vamos a leer los pasajes que es muy claro. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua. O sea, Juan, ¿qué hacía? Cogía a las personas y las sumergía en agua.
Pero Juan sabía que ese bautismo era simplemente un bautismo para arrepentimiento. Pero él sabía que Dios tenía un ungido y que ese que sobre el cual descendiera el Espíritu como paloma, ese también bautizaría, pero no en el mismo bautismo de Juan, aunque nosotros vamos a las aguas. Pero el bautismo de Cristo sería que Él nos daría a beber a todos de su Espíritu. Por lo que dice ahí, dice, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Como decían unos hermanos, esto puede ser definido como la obra mediante la cual el Espíritu de Dios coloca al creyente en el momento de la salvación en unión con Cristo y en unión con todos aquellos que hacen parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí me hago entender? El Espíritu Santo nos fue dado para unirnos a Él y para unirnos unos a otros en un solo cuerpo. Mira cómo lo dice más adelante Pablo en 1 Corintios 12:12. Y nos vamos a dar cuenta que esto no es un asunto exclusivo de algunos miembros de la iglesia. Porque cuando Pedro está predicando en la casa de Cornelio, los gentiles se arrepienten y creen. Y Pedro se sorprende y dice, oye, así como a nosotros, también a los gentiles se les ha dado el don del Espíritu. O sea, ahora, ¿qué impide que los bauticemos? O sea, que el Espíritu no era para una clase de ungidos como Pedro, sino era para creyentes, así como Cornelio y su familia, y como todos los que hemos creído. Por eso, bueno, no está mal decir que hay ungidos, sino que debemos usar esa palabra para referirnos a todo el cuerpo de Cristo. ¿Sí? No al cabezón, sino a todos, en general, ¿no? Dice 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Por qué? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Sí? Ese pasaje es muy claro. Todos los que hemos creído en Cristo hemos sido sumergidos o bautizados en un solo cuerpo. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Entonces, así como Cristo fue ungido, los creyentes en Él, todos, no uno en particular, sino todos hemos sido ungidos y hemos llegado a participar de Cristo y de lo que es el cuerpo de Cristo, su iglesia. Primera de Juan 2:20. Solo estamos como introduciendo en esos pasajes para tener claridad de esos asuntos. Primera de Juan 2:20. Y dice, pero vosotros, Juan refiriéndose a los hermanos, a los que escribe, tenéis la unción del Santo. ¿Quiénes son ese vosotros? Los que hemos sido parte del cuerpo de Cristo, los creyentes del nuevo pacto. ¿Qué podemos decir? Que si realmente somos creyentes, tenemos la unción del Santo. ¿Y cuál es la unción del Santo? El Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, hermanos, ¿acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo es la unción que reviste o en la cual hemos sido sumergidos todos los creyentes. Pero hay algo que es muy importante, hermanos. Es importante que nosotros hablemos de la unción, porque como lo vamos a leer ahorita, la Escritura hablaba de la unción, del aceite de la unción, mostrando cómo él era compuesto, porque podía haber la posibilidad de que esa unción fuera falsificada. O sea, este aceite que vamos a estudiar, que es figura de la persona del Espíritu Santo, revistiéndonos a nosotros, tiene una composición, tiene unas cualidades, unas características, unos componentes. Y es importante que nosotros conozcamos cuál es la unción que hemos recibido, también para ser advertidos de las falsas unciones que hay. Porque así como hay un Espíritu Santo y verdadero, la Escritura anuncia que hay espíritus falsos y engañadores.
Es más, la Escritura nos advierte de tener cuidado de eso. Entonces, si yo no distingo el buen perfume, puedo ser engañado con el falso. Que eso es lo que pasa hoy en día en gran parte del cristianismo. Como yo un día les decía, yo no dudo cuando Benny Hill dice que él tiene el Espíritu, que él tiene la unción. Lo que dudo es cuál unción y cuál espíritu. Porque cuando uno compara las enseñanzas y las experiencias que promueven ciertos movimientos, no son ni las enseñanzas ni las experiencias que promueve la Biblia. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces debemos distinguir lo que es santo de lo que es falso, de lo que es profano. Por ejemplo, Pablo habla de eso, hermanos. Leámoslo ahí en 2 de Tesalonicenses. Primero, 2 de Corintios. Van a Tesalonicenses que vamos a ver, pero primero leamos 2 de Corintios 7:1. Porque puede suceder que, no sé si sea el caso en algunos, pero que llegue alguien a hablarnos y terminemos diciendo como aquellos discípulos en Éfeso. ¿Saben qué decían ellos? Porque Pablo les decía, recibieron el Espíritu Santo, y ellos decían, ni siquiera nos han hablado del Espíritu Santo. Entonces hoy en día poco se enseña, y lo que se enseña generalmente es extraño, hermano. Es extraño. De verdad que hoy en día los cristianos, cuando hablan de unción, cuando hablan de poder en el Espíritu, de llenura espiritual, generalmente están relacionándolo con experiencias muy, muy extrañas. Entonces mira lo que dice 2 Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne con E pequeña y de espíritu. Porque también eso es algo muy cierto. Hay contaminaciones carnales que tienen que ver con nuestro pecado, pero hay contaminaciones espirituales. A tal punto que tú ves cristianos que no solo no conocen lo que es el espíritu, sino vienen contaminados por espíritus extraños. ¿Sí? Y hay que tener cuidado. Hoy en día es muy común que eso pueda suceder. Ahora, 2 de Tesalonicenses 2, verso 1. Dice Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Mira esta frase, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea que puede suceder que los hermanos sean movidos de su manera de pensar, conturbados por espíritus o por palabras, y no necesariamente las que están escritas en la palabra. Entonces, esos peligros, ahí en 1 Timoteo también lo dice Pablo, más adelantico, 2 epístolas más adelante. Dice en el capítulo 4, porque esas son muchas advertencias que da la Escritura. La Escritura hace advertencias de tener cuidado con los espíritus, con las palabras, con cosas que nos turban, con cosas que nos mueven. Porque hay personas que llegan a un lugar y como no ven la persona de pronto en el piso, revolcándose o hasta vomitando, y dice, uy, aquí no está el espíritu. Porque están acostumbrados que eso es una experiencia espiritual. Entonces, como no ven a los otros gritando y saltando con éxtasis, entonces aquí no está el espíritu. Entonces le dicen a usted, pero ¿por qué acá no se mueve el espíritu? ¿Será ese movimiento del espíritu? Entonces debemos mirar qué dice la Biblia acerca del espíritu, para probar aún nosotros mismos, para limpiarnos. Porque hay hermanos que dicen, oiga hermano, sí, es que yo cuando oro como que me comienza a temblar todo, hermano. Hay que mirar si eso es del espíritu, y si no, toca limpiarse de eso. Mira lo que dice ahí en el 4.1, dice, pero el espíritu, con E mayúscula, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y mira lo que el mismo espíritu decía,
escuchando a espíritus engañadores. Eso también es muy cierto. Hay mucha gente que llega y dice, no, es que a mí el espíritu me habló. Pero ¿cuál espíritu, hermanos? ¿Cuál espíritu? Es que yo tuve una visión y yo vi, yo soñé, pero ¿quién fue el autor de eso? No todo lo que es espiritual es de Dios, aunque lo de Dios es espiritual. Entonces, si el Espíritu dice claramente que iba a haber apostasía y que espíritus engañadores y doctrinas de demonios habrían, entonces es muy importante que nosotros conozcamos un poco lo que es la unción y lo que hace la unción en nosotros. Amén. Entonces vamos a ir a Éxodo, que es el pasaje Éxodo 30, 22. Vamos a leer el pasaje donde el Señor le dice a Moisés cómo debería ser el aceite de la unción. Si debemos ser rociados con ese aceite, que es figura y tipo del Espíritu Santo, ¿qué ingredientes debería tener este aceite? ¿Cómo era compuesto? Como les decía, el asunto es tan rico que la verdad no tenemos afán de avanzar muy rápido. Entonces hoy nos vamos a centrar especialmente en el primer ingrediente que habla el aceite, de los cuales es compuesto el aceite. Entonces leemos ahí desde el verso 22, 30 22. Si usted ve ahí, Reina Valera pone creo que un título. Entonces vamos a ver el aceite de la unción. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Entonces esos son los ingredientes del aceite: acacia, mirra, canela, cálamo, casia y olivas, aceite de olivas. Entonces hoy vamos a hablar solo el primero, porque realmente el asunto pues es muy precioso y vale la pena aprovecharlo uno por uno. Entonces lo primero que vamos a hablar hoy es de la mirra excelente. Pero quiero resaltar esa frase que usa Moisés ahí: especies finas. La palabra en el hebreo para finas es rosh, que cuando tú la estudias parece que no se entiende mucho lo que quiere decir en el hebreo. Es una palabra que puede significar cumbre, cabeza, cima, primero. Por ejemplo, se usa esa palabra cuando se habla de un lugar. La punta cumbre de ese lugar es rosh. Cuando se habla de una persona y esa persona se le quiere dar un lugar importante, digamos cuando se habla de un gobernador o del jefe o del principal, se usa la palabra rosh. Cuando se habla de un objeto, como en este caso que se va a hablar de la mirra, se habla de un objeto valioso, algo precioso. Entonces cuando el Señor le dice a Moisés que tomarás especies finas, está hablando que son especies que son valiosas, algo precioso, entre los objetos lo más fino, ¿sí? Entonces Moisés debía tomar entre las especies de lo mejor, ¿sí? Para llevar a cabo el aceite. Y como les digo, también se puede significar cumbre, lo más alto. Y es interesante que cuando el Señor habla con Nicodemo le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Y la palabra para nuevo en el griego es anoxen, que significa de arriba, de lo alto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que las cosas que vamos a comenzar a ver no son cosas de hombres, ni son producidas por hombres, sino que dicen, como dice la Escritura, vienen de arriba, de lo alto, del principal, del gobernador, del precioso, del primero, ¿sí? Eso significa fino en el hebreo. Ahora miremos lo que es la mirra. La mirra en las Escrituras aparece bastante. Usted lee el libro de Cantar de los Cantares y se nota que la mirra era un producto que ellos usaban para traer un buen olor a las habitaciones. Era un perfume.
Era un perfume que era producto, era una resina que fluía de ciertas ramas y de ciertas hojas. Parece ser que él fluía naturalmente, pero cuando querían que fluyera más, tenían que rasgar la planta, ¿sí? Como hacer incisiones para estimular que saliera el producto. En el Oriente se usaba bastante la mirra como medicina y también se usaba como para embalsamar a los muertos y además de un agente perfumante. Entonces es muy interesante el uso de la mirra. Es más, dicen que en la época de Jacob, cuando una persona quería hacerle un presente a alguien muy importante, le regalaba un perfume de mirra. Era costoso, era algo valioso, pero que era muy común. Entonces, según lo que se usaba en Oriente, vamos a mirar esas aplicaciones al Espíritu Santo. Entonces vamos a leer Cantar de los Cantares 3, verso 6, donde se nos habla de un lenguaje simbólico de la mirra con la iglesia, con la esposa, con la amada. Mira cómo el Salomón describe a su amada. Y dice, Cantar de los Cantares 3:6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Pero ¿cuál es ese humo? ¿A qué huele esa mujer? Sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. El sahumar, ¿qué es? Es dar con humo aromático a algo, o sea, poner algo bajo un humo con el fin de purificarlo o con el fin de que huela bien. ¿Sí? ¿Ha comido salchichas ahumadas? Hermano, ¿cómo quiere ver el Señor a su iglesia que sube del desierto? Como un pueblo que huele con un olor agradable. Y ese mismo olor purifica, ¿sí? Entonces, vamos a ver que Dios espera, como hemos estado estudiando, no solo que sus sacerdotes se laven, no solo que sus sacerdotes unten la sangre de los sacrificios en sus orejas, en sus manos, en sus pies, no solo que tengan vestiduras que no suden, porque no es solo suficiente estar limpio y no sudar, sino que además debe haber un perfume que debe encontrarse en los sacerdotes. ¿Y el perfume es qué? Incienso. ¿Y de qué nos habla el incienso? Como figura del Espíritu Santo. Lucas 7, verso 40. Vamos a ver un pasaje que lo primero que vamos a ver, como decíamos ahorita, es que la mirra era algo que se daba cuando las personas tenían mucho aprecio y querían mostrar amor hacia otras personas. Y esto es muy interesante porque uno de los grandes dones que Dios nos ha concedido a nosotros como hijos suyos es poder recibir su Espíritu. Que no es nada barato, hermano. Que Cristo tuvo que morir, como la planta tenía que sufrir incisiones para que de ella producir mirra. Así Cristo tuvo que morir para que nosotros pudiéramos recibir su Espíritu. Vamos a ver un pasaje que pareciera que no habla de eso, pero también habla de eso. Mira que Jesús está en la casa de un fariseo. ¿Conocen la historia? De Simón. Y Jesús entra a la casa de Simón y después entra una mujer pecadora. Y la mujer pecadora comienza y se sienta a los pies del Señor y comienza a llorar. Y con sus lágrimas comienza a limpiar y sus cabellos comienza a limpiar los pies del Señor. Y el fariseo llega y dice, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Y Jesús, conociendo el corazón de él, le dice ciertas cosas. Mira lo que dice en el 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer?
Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Y mira esta frase: no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esto es un pasaje muy precioso y tiene mucha enseñanza, hermano. ¿Pero por qué lo usamos? ¿Cuál es la comparación que le hace el Señor a Simón? Simón, ¿a quién debe más? Y al que se le perdona más, ¿quién amará más? Pues Simón lógicamente dice, no, pues al que se le perdona más. Entonces ahora el Señor coge esa aplicación y la muestra en la práctica. Esta mujer se le mostró amor y hizo ciertas cosas, pero a ti también se te mostró amor y no hiciste ciertas cosas. ¿Por qué uso el pasaje? Porque el Señor esperaba que la muestra de amor del Señor mismo, aún viniendo a la casa de Simón el fariseo, el Simón mostrara algo de amor hacia el Señor. De alguna manera el pasaje nos muestra que Simón sentía que él no le debía nada al Señor, porque él se consideraba una persona buena y justa. Entonces, como buena y justa, no debía tratar de cierta manera a Jesús. En cambio, la mujer se consideraba pecadora, y como muestra de amor a aquel que le está mostrando misericordia y perdón, ella comienza a limpiarle los pies y derrama perfume sobre él, mostrando que una de las muestras de amor en la época era tener este tipo de regalos, de muestras de amor hacia Cristo. Y Cristo esperaba eso de ellos. Pero ¿por qué uso este pasaje? Si este pasaje pareciera que no tiene nada que ver con nosotros. Porque nos vamos a dar cuenta que el amor de Dios consiste no en que nosotros le hayamos amado a Él primero, de tal manera que Él haya hecho algo en recompensa o por causa de lo que nosotros hicimos, sino que el amor de Dios se muestra en que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, que Él nos amó primero. Y según la balanza que el Señor está diciendo, las personas aman por algo que ellas reciben. Hasta nosotros, como pecadores, amamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Pero cuando Él derrama de su Espíritu, no lo hace porque Él le deba algo a alguien, sino porque Él tiene un amor que no depende de lo que nosotros hacemos, sino que es un amor gratuito y es dadivoso. El mejor regalo que han recibido las personas es el perfume del Espíritu Santo, los que han creído en Él. Si hay algo que en nuestra vida cristiana debería ser importante, si hay algo que deberíamos apreciar, es la vida que nos ha sido dada por el Espíritu Santo. Mas Dios muestra su amor y nos derrama su amor, enviando a su Espíritu a morar a nuestros corazones. La mujer tenía muchas razones para amar a Jesús. Dios no tenía nada para darnos algo tan precioso como la persona de su Espíritu. Mas Él en su amor y misericordia lo ha derramado a nuestros corazones, para que ya no no emanemos olores extraños, sino que nuestra vida comience a tener un cambio. Y lo único bueno y verdadero que produce el creyente es lo que produce la vida del Espíritu. A tal punto que usted se acerca a un buen cristiano y usted ve que ese cristiano tiene una gracia tremenda para orar, una gracia tremenda para predicar, compone cánticos o tiene misericordia o tiene fe, pero usted debe reconocer que todo lo que él produce, lo produce por la obra del Espíritu Santo. Si el perfume fuera quitado, todo olería a feo. Es la persona del Espíritu Santo
la que cambia el ambiente en nuestra realidad cuando nos convertimos a Cristo. Es aquello que cambia mis olores feos, mis pecados, mi tendencia a lo contrario a Dios por algo que es agradable y que produce perfume hacia Él. Qué precioso era. Yo imagino estos hombres siendo vestidos y Moisés tomando ese aceite que era costoso y comenzando a rociarlo. Y estos hombres comenzando a oler de una manera diferente. Yo quisiera tener en ese momento agua para despertarlos. No aceite, sino agua para hacerles así. No se duerma, hermano. Estamos escuchando la palabra del Señor. Aceite es lo que cambia el olor en la vida del creyente y del sacerdote. Y es una muestra de amor, aprecio. Como les decía, cuando se quería honrar a una persona importante, se le regalaba un perfume de mirra. Y ahora el Señor ha hecho eso con personas que no son muy importantes y decoros, pero nos ha dado de su espíritu. Otro elemento que se usaba la mirra bastante era que lo usaban para sanar, y en las escrituras se habla de eso. Lucas 10, verso 30. Entonces, a veces uno tiene un hijo o un familiar o un amigo y uno dice, oye, esta persona todo lo que hace, cómo vive, ¿por qué no cambia? ¿Por qué el ambiente es tan pesado cuando ella está? ¿Por qué el ambiente es tan pesado cuando ella habla? ¿Por qué su vida y su ambiente y su entorno es tan oscuro? Porque así somos sin Cristo. Porque si en nosotros hay otro olor, otro perfume, es porque el Espíritu Santo ha venido a morar a nosotros. Nada más, hermano. Es tan así el asunto, que como decía el hermano, aunque eso nunca sucede en la vida del creyente, si se nos fuera quitado. ¿Se acuerdan el caso de Saúl? Saúl era un hombre que Dios era un ungido, él era rey. Decía David, el Señor me guarde de poner mis manos sobre el ungido. Pero Saúl pecó contra el Señor. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo el Señor? Quitó el espíritu de él. Y si saben que después parecía, hermano, un loco esquizofrénico. ¿Sí? Lo que hace, hermano, que nosotros seamos cierto tipo de personas, que pensemos de cierta manera y que vivamos de cierta manera, es el espíritu. Si el espíritu nos fuera quitado, o si contristáremos el espíritu de tal manera que él se viera restringido a operar en nuestras vidas, llegaríamos a ser como Saúl. Saúl terminó su vida consultando a una bruja, hermanos. Y aunque definitivamente, como tal vez lo leamos más adelante, dice que el espíritu que nos ha sido dado para siempre nunca será quitado del creyente, sí su manifestación y su presencia. Entonces, una persona que atente normalmente o constantemente contra el Espíritu Santo, lo entristezca de tal manera que se endurezca en su pecado o en su necedad, puede caer a cosas terribles. David decía, Señor, no apartes de mí tu espíritu, porque David veía cómo la locura de Saúl lo consumía. Yo conocí una vez una cristiana, ella decía que era cristiana, que ella estaba en un ambiente denominacional pentecostal. Entonces allá hablaban mucho de guerra espiritual. Entonces ellos tenían el ministerio de la liberación. Entonces se iban casa por casa ungiendo con aceite y decretando y atando. Y un día se metieron en una casa que parecía que había cosas pesadas, feas. Y así como cuenta la escritura que unos demonios cogieron a los exorcistas judíos, dice esa mujer que ella entró a esa casa, ella sintió como la golpeaban, como la aruñaban, como la quemaban. Más adelante terminó en un manicomio. Intentó suicidarse varias veces,
le prendió fuego a su apartamento. Ella perdió toda la cordura y toda la razón, hermano. Y uno dice, pero ¿por qué puede suceder eso, hermanos? Decía David, no apartes de mí tu espíritu. Nosotros debemos tener cuidado con lo que hemos recibido, porque eso es lo que nos da vida, eso es lo que alumbra. Si nosotros atentamos contra el perfume que nos ha sido dado, podemos caer como Saúl en cosas que no nos imaginamos. Por eso a veces los hermanos preguntan, ¿un cristiano puede suicidarse? ¿Un cristiano puede asesinar a otra persona? ¿Un cristiano, si ese cristiano atenta y constriñe a tal punto el Espíritu Santo que pierde su manifestación en él, a eso y a cosas peores? ¿Sí? Porque lo bueno, lo puro, lo fino es lo que nos ha dado su Espíritu. Así que usted debe tener mucho cuidado en andar en el Espíritu. Porque hay personas que por andar en la carne o en otras cosas ya después no pueden ni dormir como Saúl. Pensamientos, preocupaciones, pecados, y se sienten ahogados. Han tapado el perfume. El Señor nos guarde, ¿no? Porque realmente lo que nos da buen olor, el buen perfume, es la vida del Espíritu. Naturalmente nosotros no somos buenos, hermano. Tenemos una inclinación a lo malo. Por eso Dios nos dio su Espíritu. No para que usted se pare en un domingo a hacer un show espiritual, sino para que usted viva una vida agradable a Dios. ¿Sí me hago entender? Esas son de las cosas esenciales que a veces nosotros olvidamos. Somos limpios por el Espíritu, revestidos del perfume del Espíritu Santo para llegar a ser agradables al Señor. Lucas 4, estoy corriendo en los pasajes. Lucas 10 muestra otro pasaje que nos habla de los aceites para sanarnos. Y eso es algo muy importante, porque la verdad, por eso es que tanto hoy en día se habla de psicología, porque es que la verdad la mayoría de personas vienen traumatizadas por el pecado, por el mundo, por su familia, por todo. Pero la verdad que la psicología, ni siquiera la cristiana, que eso no existe, no va a sanar los traumas de los hombres. Lo único que va a sanar verdaderamente al hombre es el aceite. Y la mirra era usada para sanarnos. Bueno, entonces ¿cómo puedo ser sanado si es que cuando era pequeña mi mamá me maltrataba y me hablaba bruscamente y no me daba comida? ¿Y cómo puedo ser sanado? No, yo no entiendo el amor de Dios porque nunca disfruté amor. Así dicen las personas. Entonces llega el consejero cristiano. Bueno, siéntate, cuéntame qué te pasó. Entonces comienza a haber una regresión y él comienza a contarle sus historias y entonces va a hacer ejercicios de perdonar. Pero ¿cómo es que verdaderamente Dios nos sana de todas las cosas que traíamos? ¿Qué es el medio que el Señor usa? ¿Freud? ¿Freud? ¿O qué es? Lucas 10, verso 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Eso puede significar muchas cosas, ¿no? Un hombre moribundo. Moribundo por las circunstancias o moribundo por sus descuidos. De pronto no debió descender a Jericó por Jerusalén. De pronto debió tener cuidado con ladrones. El hecho fue que los ladrones lo cogieron y lo despojaron, lo hirieron y estaba medio muerto. Así éramos nosotros, ¿no? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿De qué habla el sacerdote, hermano? De la religión. Porque, hermanos, así como la psicología no salva, la religión tampoco. Ni los hombres, hermano. Es tan tremendo que uno se puede sentar a ayudar a una persona, a darle buenos consejos 3 años y esa persona, nada. Así uno quiera. El hombre no puede salvar.
Por eso cuando el Señor le habla a Cornelio de que llame a Pedro, no era que Pedro iba a hacer algo, porque apenas Pedro llega de una vez, Cornelio se inclina delante de Pedro. Y Pedro le dice, no, levántate, yo soy un hombre. No, el asunto no soy yo. Porque a veces nosotros tenemos la tendencia a pensar que el ungido nos va a sanar, nos va a liberar. Pero el hombre no sana, hermanos. ¿Sí? ¿Qué más pasó? Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Los ayudantes, los sacerdotes, tampoco podían hacer nada por este hombre. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, ese buen samaritano es una buena figura de Cristo. Aunque en su pueda que el Señor esté hablando de otro asunto, definitivamente quién fue el que se acercó a nosotros y vendó nuestras heridas. Pero ¿cómo Él limpia nuestras heridas? Echándoles aceite y vino. Entonces el Señor muestra que el aceite es uno de los instrumentos que se usaba. La mirra se usaba como un instrumento medicinal en la época. Cuando una persona tenía heridas, cogían la mirra y le aplicaban eso. Y eso causaba aceite, pero de mirra. Y asimismo el Espíritu Santo, como lo vamos a comenzar a ver hoy, es como apenas una introducción de ciertos asuntos, porque cada vez que entremos en más detalles nos vamos a dar cuenta que lo único que verdaderamente sana las heridas que hay en nosotros, lo que han causado los ladrones, es el Espíritu Santo. Es el amor de Dios derramado por su Espíritu Santo el que me puede quitar aún los traumas. Porque usted, ¿qué le dice a una persona que está traumada? Que su padre no la amó, que su madre no la amó, que pasó por esto y que pasó por aquello. ¿Qué le puede enseñar a esa persona a perdonar y amar? Conocer el amor de Dios. ¿Sí? Porque a pesar de que los demás no nos hayan amado, es más, como dice la Escritura, a pesar de que padre o madre no se acordare de nosotros, hay alguien que sí. Y no solo se acuerda de nosotros, se acerca a nosotros y nos llama y nos busca e insiste en nuestras vidas. Muchas veces nosotros resistiéndole y haciéndole a un lado, Él sigue amorosamente hablándonos, sin necesitar de nosotros, sin esperar nada de nosotros, porque nada le podemos dar. Él sigue con sus cuerdas de amor y con su soberana providencia, atrayendo nuestras vidas a conocer un amor que no hemos conocido con nadie. Y cuando viene ese amor tan grande y tan maravilloso, y cuando yo creo en Cristo y caigo a los pies de esa cruz y Él me da de su Espíritu, yo comienzo a percibir que más allá dentro de mis sentimientos, de mis emociones, comienza a haber una realidad espiritual y una vida que es tan abundante, tan gloriosa, que yo ya no necesito nada de los demás, sino que ahora tengo es para dar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Entonces, así como dice el cántico de una mujer, de Glenda, dice: ¿por qué mendigas amor? ¿Por qué mendigas amor? ¿Sí lo han escuchado? Si conocieras el amor de Dios, dejarías de mendigar. Porque si hay algo que es verdad, ese espíritu de sentirse miserable, de sentirse que nadie me ama, que sentirse que nadie pone cuidado de mí, en un cristiano es una afrenta al amor de Dios. ¿Cómo alguien por quien Cristo ha muerto puede sentirse solo? Puede sentirse deprimido, puede sentirse abandonado. ¿Acaso no has conocido el amor de Dios? Que comienzas a mendigar en otras fuentes. Porque eso era lo que el Señor le decía a la mujer samaritana. 5 maridos has tenido, el que ahorita tienes tampoco es tu marido. Sigue bebiendo de ahí y vas a volver a tener sed. Pero si conocieras quién es el que te dice dame beber,
tú le pedirías y Él te daría a beber de una fuente de la cual no volverías a tener sed. La solución para su vida no es un esposo ni una esposa, ni unos hijos. La solución para la vida del hombre es conocer quién es el que nos dice, dame tú a mí. Y tú dices, no, Señor. Y Él dice, no, es que si tú supieras quién soy yo, Cristo hablando, y si supieras la fuente, lo que yo te voy a dar, el que tenga eso, decía el Señor, no volverá a tener sed. ¿Qué viene a hacer el Espíritu Santo? Saciarnos, llenarnos interiormente de tal manera que no tengamos necesidad de otras cosas. Qué precioso, ¿no, hermanos? Porque saben que hay algo muy triste, ver cristianos cantando, predicando, que por dentro no están saciados. Eso es muy tremendo. Entonces pensamos que somos personas usadas por el Espíritu Santo porque hacemos ciertas cosas cuando interiormente estamos secos. O traumados. Sí, porque hay cristianos que tú los hablas y entonces comienzan a preguntar, ¿será, hermano, que fue lo que me hizo mi tío cuando era chiquito? No, hermano, nosotros debemos ser sanos de todas esas cosas. Y para eso vino el Espíritu Santo. Para sanarnos, para llenarnos. Porque somos a veces personas tan centradas en nosotros mismos. A mí me gusta mucho el testimonio del hermano Christian Chen, que partió también este año con el Señor. Y él decía esto. Él decía que era una persona tan tímida e introspectiva que cuando llegaba a visita a su casa, él era un chino, un oriental. Él se salía por la ventana del segundo piso para no saludar a nadie. Era una persona tan ensimismada, porque parece ser que en estos países es muy difícil el contacto personal y eso hay una crisis tremenda. Ya eso los jóvenes se suicidan porque a veces los jóvenes no tienen ni relación con sus padres. Es un asunto tremendo, ensimismados. De allá vienen esas culturas emo y todo eso. Él dice que él era así, pero que cuando conoció a Cristo, a pesar de que naturalmente era tan ensimismado, él comenzó a sentir amor por los hermanos que iban a su casa a orar. Él comenzó a sentir amor por las personas que estaban perdidas. Y comenzó a salir de ese cuarto oscuro en el que se encontraba. Entonces le preguntaron, ¿y cómo, hermano? El amor. Porque el amor me cambió. Le abrió el corazón no solo hacia Dios, sino a los demás. Y hay personas que son cristianas y uno los va a abrazar o algo y una vez, o uno los invita, hermano, vamos a almorzar a la casa. Son ensimismados, hermano. Son cerrados. Su corazón es estrecho. Están llenos. Piensan que todo el mundo les va a hacer daño. Y así se lo hicieran. El amor de Cristo da para eso y más. Pero somos estrechos, no queremos, vivimos así, que nadie nos toque, centrados en nosotros mismos. No hemos conocido el amor de Dios. Señor, nos ayude, porque a eso viene el Señor, a sanarnos. Porque es que yo siempre he sido así. Sí, pero por eso era que olía feo antes. Ahora ha venido el Espíritu Santo a usted. Y el Espíritu Santo tiene que ensancharlo y limpiarlo. Hacer una obra en usted. De tal manera que no hable como una persona traumatizada, sino como una persona amada. Sí, porque ahora hemos sido amados. Amados profundamente, grandemente. El Señor viene a sanar nuestras heridas, a vendarlas. Señor nos ayude, ¿no? Mira lo que decía Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esa era la profecía, ¿no? Porque por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Y mira lo que hace la unción y el ministerio de Cristo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esa es la mirra sana. Ustedes conocen la historia del hermano Josh McDowell. Hay un testimonio, el documental biográfico de él está en internet, está en la página, se llama Inquebrantable. Él tiene muchos libros muy buenos. Pero una de las cosas que él cuenta de su vida es que a él lo violó un hombre que lo cuidaba. A un empleado de sus padres, y cuando era pequeño lo violó. Y él se convierte a Cristo. Y él comienza a experimentar el amor de Cristo y a disfrutar tantas cosas. Pero él sentía que había una cosa que en su corazón. Y el Señor le habló y le recordó lo que había pasado. Y el Señor le dijo: tienes que amarlo, tienes que perdonarlo. Entonces el hermano decía llorando: pero yo no puedo. Y el Señor le hablaba. Y es que ninguno de nosotros puede. Es que eso es lo importante saberlo, hermano. Por eso el Señor envió un ayudador. En esos días estaba viendo un preguntas y respuestas de Grace, ahí con John MacArthur. Entonces una muchacha le pregunta: pastor, ¿cómo sé si yo soy cristiana? Porque es que yo quiero hacer ciertas cosas, pero no puedo. Entonces el hermano le responde: bienvenida al club de los que no pueden. Pero es que no se trata de nosotros, se trata de que el Espíritu, a través del ministerio de Cristo, va a producir ciertas cosas en nosotros. Porque en nosotros mismos, ¿quién puede decir que es fuerte? ¿Quién puede decir que es capaz? A ver, párese. No. Dios escogió lo débil, lo vil. Por eso Él envió a otro, al Consolador. ¿Para qué? Para que viniera a ayudarnos. El Paracleto. Y la palabra Paracleto en el griego es el que ayuda, el que empuja, el que socorre. Para eso viene, para limpiar nuestros corazones. A pregonar libertad a los cautivos. Seguramente lo hablemos más detalladamente, pero una de las obras, porque una de las heridas que el hombre tiene cuando viene a Cristo es el pecado. Y una de las funciones que viene a hacer el Espíritu Santo también en nosotros es que librarnos del pecado. Pecados que por años duramos esclavos. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. Yo tenía esa experiencia antes de Cristo. Queriendo ser libre de ciertas cosas, no podía. Y luchaba y sufría porque me hacía daño, le hacía daño a mi familia, le hacía con una cantidad de cosas y no podía. Pero es a eso que viene el Espíritu Santo, a librarnos de aquellas cosas que no podemos. Por eso Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el verso siguiente dice: más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Pero ahora entonces, ¿cómo es, Señor? Los que vivimos no en la carne, sino según el Espíritu. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero es importante decir que una de las funciones primordiales del Espíritu en nosotros no es solo limpiarnos, sino es librarnos del pecado, de la esclavitud, de nuestra ceguera, como dice ahí. Y vista a los ciegos. Porque otra cosa preciosa es que cuando viene el Espíritu Santo a la vida de una persona, eso seguramente usted lo ha experimentado. Antes usted veía, pero no veía. Pero ahora sí ve. ¿Cómo es eso? Oye, hermano, yo antes estaba en esto y nunca me daba cuenta, pero ahora veo. ahora sí veo, ahora sí. ¿Qué hizo la vida del Espíritu a nosotros? Volvió la vista. Ahora vemos, porque antes no veíamos. Antes las personas nos decían y uno como que no entendía, era ciego. Dijo un hermano que a veces hacer entender a una persona las cosas espirituales es como hablarle a un ciego de los colores. Y a veces uno se desgasta un poco así, ¿no? Hablando con la persona del mundo, pero es que no entiende, mire, que el anticristo va a venir y el espíritu de error está operando y estamos viviendo la globalización mundial que está preparando el ambiente, y el otro mira como, ¿qué color es ese? ¿No?
ve, no entiende. ¿Por qué? Porque si ahora usted ve, es por el Espíritu. ¿Sí me hago entender? Esas son cosas que a veces nosotros vivimos pero no valoramos. Yo ahora veo, leo la Biblia y la entiendo. Eso es una obra de Dios, hermano. Porque hay gente que dura... Mi abuela lee la Biblia más que muchos de ustedes. Pero saben que mi abuela no la entiende, hermano. Porque no tiene el Espíritu. Aunque la lea. ¿Sí? Y nosotros a veces, cuando la cogemos poco, digo, ay, Señor, de una vez. Eso es obra del Espíritu. Nos abrió los ojos a poner en libertad a los oprimidos. Entonces el perfume es muestra de amor y también era usado en la Biblia, especialmente la mirra, para sanarnos. Otro, 2 Corintios 4:7, el último, también el perfume en la Biblia, la mirra especialmente, pues nos habla de un buen perfume. Entonces, de lo que venimos diciendo, 2 Corintios 4:7. No, ya que horas comencé. Cuando lleve 2 horas me dicen así, hermanos, para estar pendiente del tiempo, que no sé a qué horas comencé. 2 Corintios 4, verso 7. Dice Pablo, un perfume precioso, algo valioso, la mirra. Dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La mirra, como les decía ahorita, a veces para que la planta diera buen flujo, tenían que hacerle incisiones. ¿Sí? Nosotros alguna vez estudiamos el incienso hace años y veíamos como algunas de esas especies aromáticas, para poder ser usadas, tocaba zanjarlas, estimularlas con incisiones. Entonces ahorita Pablo nos va a ver cómo Dios estimula la vida espiritual en los creyentes, porque a veces nosotros no queremos, pero para que volamos a mirra, Dios tiene que zanjarnos o causarnos ciertas heridas, ¿eh? Y Pablo va a hablar de eso. Una buena vida espiritual es una vida llena de cicatrices, hermano. Así que si a usted no le gustan las heridas, tampoco va a oler poco, va a oler poco a Cristo, a gloria. Por eso es que Dios permite tantas cosas a veces: heridas, incomodidades, problemas, situaciones adversas, porque de alguna manera Él está para que salga la mirra. Entonces Pablo nos va a hablar de eso. Está el tesoro de barro, pero adentro hay un tesoro. Entonces, ¿cómo hacemos para que el tesoro salga del barro y huela? Hay que romperlo. Así es la vida cristiana. Y lo más tremendo, hermano, no es escucharlo, es vivirlo. Porque ¿saben qué dice la palabra? Que algunos oyendo se alegran, pero cuando vienen las pruebas por causa de la palabra, se escandalizan y paticas, ¿para qué las tengo? Entonces, debemos estar dispuestos, hermano, a que si queremos tener una buena vida espiritual, Dios va a tener que zanjarnos un poco. Mira cómo lo dice Pablo. Bueno, no un poco, porque mire cómo comienza el versículo. Que estamos atribulados en todo. O sea, no, Pablo, en unas partes nomás. No, a veces en todo. A veces, porque los hermanos a veces dicen, hermano, pero ahora somos cristianos y me está pasando esto en esto, esto en esto, esto en esto y esto en esto. ¿Qué será? ¿No? Parte del camino. Dios necesita permitir ciertas cosas. Entonces, pero mire la herida y mire lo que sale de la herida. Mas no angustiados. O sea que por una parte nuestro hombre exterior sufre las aflicciones y sufre todo lo que externamente podemos vivir y nos atribula, pero interiormente no estamos angustiados, porque una de las características del Espíritu que hemos recibido es que Él trae paz
Y no cualquier paz. Jesús le dijo a sus discípulos, mire, la paz que yo les doy, el mundo no la da. Una paz que sobrepasa el entendimiento natural. Oye, hermano, pero te está pasando esto y te está pasando esto y te está pasando esto y yo te veo como tranquilo. No, pues no, es que no me esté pasando, porque a pesar de que me está pasando, yo tengo algo que no deja que me angustie y me desespere. Algo que no deja que yo me desenfrene y haga cosas y actúe. No estoy angustiado. A pesar de que estoy atribulado, no estoy angustiado, decía Pablo. Entonces, por una parte, cosas que vivimos, por otra parte, una realidad interior que nos sostiene. Dice Pablo, en apuros, y es que a veces el peligro no está en que estemos afanados en cosas. El peligro no está en que tengamos que hacer muchas cosas. El peligro está en que en las muchas cosas nos desesperemos. ¿Usted no ha visto la persona que está haciendo algo y del afán y la angustia está tan desesperado que no puede hacer lo que tiene que hacer? Y uno les va a decir, bueno, ya. Sí, hay cosas, y eso es muy importante, hermano. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero no debemos vivir en apuros. No debemos vivir que nuestra alma se desenfrene. Si hay algo que caracteriza al Espíritu Santo es que es un espíritu apacible. Y eso debe caracterizar a los que son guiados por Él. A pesar de todo deben ser personas apacibles. No que no pasen por angustias, pero no se dejan llevar por las angustias. En apuros, mas no desesperados. Sí, tal vez pasamos apuros, pero no a tal punto que perdamos la calma. Perseguidos, sí. A veces de verdad que cuando uno lee estos pasajes, bueno, en nuestro ambiente no se entienden, pero aquellos hermanos o iglesias que han estado en estados de persecución, de opresión, pueden entender esto más. Pero Pablo decía, perseguidos, mas no desamparados. O sea que a pesar de que venía la persecución, Pablo siempre veía cómo Dios le ayudaba. No te dejaré, no te desampararé. Siempre así como viene, dice Pablo, así como viene la prueba, viene la salida. Dice, derribados. Porque la palabra dice que a veces podemos, y no estamos hablando de ese derribar en el pecado, que la persona está esclava, no, de ese sí debemos ser libres. Pero hay veces que la prueba y la circunstancia nos tumba. Pero dice Pablo, derribado pero no destruido. Porque así como en una pelea de boxeo, el hecho de que usted se caiga no quiere decir que he perdido. El problema es que si le cuentan hasta 10 en el piso, ahí sí. Porque si usted dura mucho en la caída, de pronto después no se va a poder levantar. Pero un cristiano puede en algún momento, por las circunstancias, sentir que... Pablo llega a un punto ahí en 2 Corintios que dice que fue tanto la persecución que él perdió la esperanza de seguir viviendo. Ya dijo Pablo, aquí se acabó todo. Aquí morimos, aquí no hay salida. O sea, Pablo, uno nota que Pablo, ¿qué? Cayó. Pero dice Pablo, y enseña Pablo, derribados pero no destruidos. O sea, cayó pero no se acabó el asunto ahí. Todavía tenía 7 veces caerá el justo, dice la palabra, y será levantado. No hay que dejarnos frustrar por las pérdidas, ¿sabes? ¿Conocen la historia de Isaac cuando él destapó el pozo, encontró el pozo y llegaron los enemigos y se lo taparon? ¿Qué hizo Isaac? Se puso a llorar, ¿no? Se fue para otro lado y otra vez cavó otro pozo. Si en algún momento nos derribaran por algo o nos derribara algo, ¿qué deberíamos hacer? Levantarnos y seguir. Caídos pero no destruidos, hermanos. Porque el Espíritu nos da para eso y para muchas más. Y dice Pablo, ahí vimos las zanjadas, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Y saben qué? Lo interesante de la mirra es que la mirra también era para embalsamar los muertos. Usted cuando
Nicodemo fue a sepultar al Señor Jesús, dice que lo envolvieron y lo llenaron de mirra. Entonces, es el perfume, pero es un misterio, es el perfume de los muertos. ¿Cómo así? Los que experimentan muerte también experimentan el olor grato a Cristo. Entonces, ¿a qué vino el Espíritu Santo, hermano? A ayudarme a soportar las tribulaciones y a que yo huela a Cristo en medio de ellas. Tremendo, ¿no? Porque a veces de esas cosas no hablamos. ¿Quién es una persona espiritual? Según lo que venimos diciendo, una persona que se siente profundamente amada, con un amor tal que lo ha sanado por dentro y lo ha liberado, y con una presencia tan viva que puede soportar las pruebas sin escandalizarse. Tremendo, ¿no? Nosotros hablamos de personas espirituales, el que hace milagros, el que expulsa demonios, el que... A veces es más que eso, hermano. Sin decir que el Espíritu Santo a veces no haga eso. Porque llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces mira lo que está diciendo Pablo: yo experimento la muerte para que ustedes reciban vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y mira esta frase en el 14: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús... ¿Quién fue el que resucitó al Señor? Dice que el Espíritu. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea que la vida del Espíritu Santo es una vida capaz de embalsamar al muerto, hacer oler bien al muerto, o como lo está diciendo el pasaje de Pablo, hacer vivir a aquel que experimenta la muerte. Y dice Pablo: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Y en el verso siguiente: por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y como lo vamos a ver con otros ingredientes, porque en la mirra se siente, pero hay otros de los ingredientes que vamos a estudiar que se caracterizan porque son fragancias o especies que surgen de la muerte, que tocaba pasarlas por procesos de muerte para que pudieran ser usadas. Y así la mirra, el bálsamo para los muertos, cuando estamos en muerte, manifiesta vida. ¿Por qué? Dice en el 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, y aquí usted va a ver el buen perfume, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, para resumir y terminar, la vida del Espíritu, la unción, porque a nosotros nos gusta hablar, ese término hoy es muy agradable, la unción. ¿Quiere recibir la unción, hermano? La unción es, como venimos diciendo, el aceite que nos sana, nos limpia. Es el aceite que nos da un buen olor como cristianos. Y es el aceite que nos permite pasar por muerte y tener peso de gloria, o un olor fragante. Entonces, como dice el salmista, hablando de la unción, comparándola con la armonía del pueblo de Dios: mirad cuán bueno y delicioso es la comunión. Y él la compara como el óleo, la buena unción que cae sobre Aarón y baja por su barba y recorre todas las vestiduras. Hermano, cuán bueno es tener el Espíritu de Dios que nos muestra el amor de Dios. Cuán bueno es tener a alguien que puede ayudarnos con toda la complejidad y males de nuestra alma.
¿A usted no le parece eso muy bueno, hermano? Alguien que lo puede sanar, lo puede librar. Y cuán bueno es tener la ayuda de alguien que me puede sostener en medio de las tribulaciones. ao leão de Judá.